hermanos, hoy vamos a comenzar Teología Sistemática 3, que consta de dos temas importantes, ¿no? Dos temas importantes, los cuales son neumatología, ¿sí? Neumatología y soteriología. Son dos cursos que están muy relacionados, ¿no? Uno pudiese preguntarse, ¿no? ¿Por qué los dos? Y les recomiendo la Teología Sistemática de Joel Beeke y de Paul Smalley, donde le explican, ¿no? De hecho, el tomo en donde ellos desarrollan la neumatología está junto con la soteriología y lo relacionan y lo combinan de una manera orgánica, tanto que se puede entender muy bien la unión de estas dos, de estas, de estos dos temas, ¿ok? Por lo que hoy vamos a explicar, en primer lugar, vamos a explicar pues la unión, ¿no? Joel Beeke lo pone muy claro, ¿no? La teología sistemática, o perdón, la neumatología y la soteriología se relacionan íntimamente porque el Espíritu Santo es el agente que aplica esa salvación, ¿no? Jesucristo vino al mundo enviado por el Padre para hacer su obra, su misión. Él tenía una misión muy clara y específica y es ahí donde nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es que alguien puede decirse que es salvo? ¿O cómo alguien puede decir que, de hecho, los beneficios que Jesucristo ganó en la cruz le han sido aplicados? Claro, hay una causa instrumental, que es la fe, por supuesto, la fe de quien se dice ser salvo, pero la pregunta es, ¿cómo esa fe ha sido producida en él? Y esa fe, estudiando las Escrituras, ha sido producida por el Espíritu Santo. Entonces ahí la neumatología de quién es la tercera persona de la Trinidad se relaciona con la soteriología. ¿Mm? Y esto ya lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Ningún beneficio, y escuchen bien, ningún beneficio que Jesucristo ganó en la cruz puede aplicarse a alguien sin el poder del Espíritu Santo. Nadie puede apropiarse de las promesas y bendiciones que Jesucristo obtuvo en la cruz sin, hermanos, sin el poder del Espíritu Santo. Y esto es clave, hermanos, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con la neumatología. Hay Teología Sistemática 3. Ahí están los temas que vamos a desarrollar estos 2 días y medio. Hoy día, lunes, martes y miércoles, las 2 primeras horas vamos a desarrollar neumatología y las 2 últimas horas del día miércoles vamos a desarrollar el tema de la soteriología, la doctrina de la soteriología, hasta el día viernes, ¿no? Entonces, vamos a ver hoy hasta definición, historia de la doctrina, el Espíritu Santo en la Trinidad y el Espíritu Santo en la Biblia. ¿Ok? Esos son los 4 temas que vamos a desarrollar hoy para iniciar, ¿no? John Owen es un destacado autor que habla de la neumatología. Él tiene un libro llamado Neumatología, ¿m? Donde desarrolla el tema del Espíritu Santo. Y, hermanos, no se dejen engañar por ciertas ideas que tienen otros grupos cristianos acerca de la teología reformada. La teología reformada tiene tiene un robusto desarrollo de la teología del Espíritu Santo, hermanos. De hecho, ¿a quién se lo dice el teólogo del Espíritu Santo, hermanos? A Juan Calvino. ¿Mm? Juan Calvino, hermanos, se les dice el teólogo del Espíritu Santo. Entonces, eh, vamos a ver también en la historia de la doctrina, relacionándolo también al curso de teología contemporánea, a partir del siglo XVIII en adelante,
eh, finales del 1800, inicios de 1900, como estos grupos carismáticos, fundamentalistas, surgieron, ¿cierto? El movimiento pentecostal surgió, de manera que hay una idea en el mundo evangélico de que en la iglesia reformada no se enseña el Espíritu Santo, porque no hay este tipo de experiencias, no hay este tipo de enseñanzas en donde, aparte de la escritura, hay otros elementos que Dios revela. Pero hermanos, nosotros como parte de esta comunidad reformada podemos estar seguros y firmes en que la doctrina o la teología reformada nos ofrece lo suficiente como para robustecer nuestra neumatología. ¿Mm? Entonces, no se engañe, hermanos, ¿no? A veces he escuchado a personas, ¿no? Decir, pero tú de verdad crees en el Espíritu Santo. Yo, por supuesto, yo creo en el Espíritu Santo, creo en su obra verdadera, creo en la obra de la regeneración, creo en la obra de santificación. Entonces, hermanos, la teología reformada tiene el sustento necesario para abrazarla, apropiárnosla y defenderla bíblicamente, por supuesto, ¿no? Dice ahí, toda obra real y eficaz de la gracia en nosotros es realizada por el Espíritu Santo. ¿Mm? Toda obra eficaz y real que fue ganada por Cristo es obrada por el Espíritu Santo. Y es ahí donde vemos la importancia del estudio de la neumatología. ¿Mm? El estudio de la neumatología no es un mero estudio especulativo meramente, sino que implica, como todas las ramas de la teología sistemática, implica algo práctico, ¿no? También, hermanos, el estudio de de la neumatología nos hace preservar la ortodoxia trinitaria. Hermanos, hoy vamos a ver bastante acerca de teología propia porque no podemos pensar en neumatología si no pensamos en la Trinidad. Y cuando tenemos una robusta doctrina de la Trinidad, vamos a tener una robusta doctrina del Espíritu Santo. Sin un estudio sólido del Espíritu Santo, hermanos, vamos a caer de repente en herejías como el subordinacionismo o creer que el Espíritu Santo es un poder. Por eso que debemos recordar, ¿no? Los credos que a lo largo de la historia se han desarrollado, como el credo niceno que vamos a ver ahora, ¿no? También. Además, como les dije, el estudio del Espíritu Santo es el fundamento de la soteriología. ¿La salvación es una obra trinitaria, sí o no? Por supuesto, es una obra trinitaria y por lo tanto el Espíritu Santo es parte integral de nuestra salvación. No vamos a poder entender nuestra salvación bíblicamente si no entendemos la obra del Espíritu Santo. Calvino dice, ¿no? El vínculo de nuestra unión con Dios es la neumatología. Sin neumatología, la gracia se reduce a una mera teoría, ¿ok? A una mera teoría. El estudio de la neumatología nos va a ayudar contra los errores contemporáneos también. Ahora, creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Esta es una confesión histórica. Creo en el Espíritu Santo. Y otra razón también para estudiar la neumatología es porque la Iglesia ha declarado que cree en el Espíritu Santo. Hermanos, ¿ustedes son parte de la Iglesia? Claro, han sido unidos, ¿cierto? Entonces, si tú eres parte de la iglesia, tú debes confesar con tu boca, no solamente que crees en un Dios Padre Todopoderoso, no solamente que crees en el Hijo, en el unigénito Hijo Jesucristo, sino también que crees en el Espíritu Santo, hermano. Que crees en el Espíritu Santo. Creemos en un Espíritu Santo. Y es por eso que
vamos a estudiar neumatología. ¿Qué es la neumatología en primer lugar? ¿Mm? ¿Alguien tiene idea de qué es la neumatología? Claro, doctrina del Espíritu Santo, doctrina del Espíritu Santo. Entonces, la neumatología está compuesta por dos palabras, ¿no? Neuma, siguiente, neuma, ¿no? Y logos. ¿Mm? ¿Qué significa neuma? Neuma significa viento, aliento o también espíritu. ¿Cómo se les llama a las llantas? Otros nombres para las llantas de carros, neumáticos. De hecho, la palabra neumáticos en la escritura existe, ¿no? Ahí está la palabra griega que significa lo espiritual, lo espiritual. Claro que neumático se llama neumático porque lleva aire, ¿no? Y tiene este sentido, ¿no? Significa viento, aliento. En la Biblia este vocablo se usa ampliamente para referirse a Dios. Por ejemplo, en Génesis 1:2, ahí está la primera referencia que tenemos del Espíritu. ¿Qué hacía el Espíritu ahí? ¿Se acuerdan? Dice que el Espíritu estaba sobre la faz, ¿cierto? Ese Espíritu es el Espíritu de Dios. En hebreo es Ruach, ¿no? Ruach Elohim, que es Espíritu de Dios. Es el equivalente a Neuma. Y no es un mero soplo impersonal, ¿no? No es un mero soplo impersonal. Ya vamos a ver la personalidad del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, neumatología, logos, significa palabra, razón o estudio sistemático, y en la teología, en este contexto, es discurso racional y ordenado sobre el neuma. Es decir, vamos a recoger todo lo que dice la Escritura acerca del Espíritu de Dios y vamos a sistematizarlo. ¿Mm? Vamos a ver una estructura para entender acerca de todo lo que dice las Escrituras, ¿no? Entonces, por tanto, etimológicamente, neumatología es el estudio del espíritu, del espíritu. Entonces, etimológicamente, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? El término surgió en la teología sistemática postreformada. La mayoría de términos que, como por ejemplo cristología, neumatología, soteriología, todos los términos técnicos para hablar acerca de las distintas ramas de la teología sistemática se formularon en la era post-reforma. Eso no significa que el concepto o la labor de, o la labor de sistematizar ciertos principios del Espíritu Santo no se haya hecho antes, ¿no? De hecho, ya lo vamos a ver, en San Agustín habla bastante del Espíritu Santo, cómo es el Espíritu Santo relacionado con el amor entre la Trinidad, ¿no? Pues debemos entender, hermanos, que la teología tiene un desarrollo, un progreso. La, También el término teología sistemática no es un término pero tan antiguo como pudiésemos pensar. Entonces, este término surgió en la era post-reforma. ¿Por qué en la era post-reforma? Porque ya Calvino ya casi no está. Luego, en la segunda generación de reformadores, ellos con la escuela escolástica, ¿no? Escuela bastante estructurada, toman de ello para sistematizar toda la doctrina cristiana. Ahí es la época de los reformadores, perdón, la época de las confesiones, la época de los debates, incluso entre reformados, y es ahí donde también en esta era por reforma, donde palabras muy históricamente usadas se toman para también sistematizar. Razones para el estudio, ¿no? Razones para estudiar al Espíritu Santo, hermanos. Razones para estudiar al Espíritu Santo.
Primera razón, ¿m? Primera razón, ¿no? Esto lo tomé de la teología sistemática de Joel Vicky, a la cual también recomiendo leer. Dice, conocer el Espíritu Santo es conocer a nuestro Dios. Y claro, ahí ya estamos presuponiendo algo desde ya. ¿Qué estamos presuponiendo ahí? Claro, que el Espíritu Santo es Dios, ¿no? El Espíritu Santo es Dios. Entonces, estudiar al Espíritu Santo es conocer más y más de nuestro Dios. Nosotros, hermanos, adoramos a un Dios trino. Adoramos a un Dios trino y por lo tanto es nuestra responsabilidad no solamente conocer a nuestro Padre Celestial, no solamente conocer a quien nos redimió en la cruz, sino también a quien aplica esos beneficios a nuestra vida, quien es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermanos, Dios. Y por lo tanto, es nuestra responsabilidad. Además, que la misma Escritura nos revela cosas acerca del Espíritu Santo. ¿Entienden? Y de por sí ya es una responsabilidad, ¿no? Es parte de la Escritura, pero sobre todo es Dios. Y es una responsabilidad de todo creyente conocer más y más de Dios. Y por lo tanto, debemos conocer al Espíritu Santo. Segundo, conocer al Espíritu Santo es conocer nuestra salvación. ¿Mm? Es Dios, pero ya vamos a ver que, que en la economía de la salvación, ya vamos a ver ese término, el Espíritu Santo cumple una función vital, vital. Ya hemos dicho, ¿no? Sin la acción, sin el poder del Espíritu Santo, un creyente no puede ser creyente. Porque si no fuese por la, si no fuese por el poder, la fuerza del Espíritu Santo, no habría ni un solo beneficio de la redención para los hombres. No hay, no hay. ¿Qué dice Romanos 5 acerca de haber sido derramados o que en nosotros se nos ha derramado el amor? ¿Quién nos derramó ese amor? El Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu Santo, el Señor ha derramado en nosotros su amor y por lo tanto, conocer al Espíritu Santo es conocer nuestra salvación. Vamos a conocer, vamos a ahondar más y más de esa bendita salvación que nos ha otorgado el Señor. En tercer lugar, conocer al Espíritu Santo es comprender la santificación también. Por un lado está el inicio de nuestra salvación, por otro lado está la continuación de ese sostén. ¿Cómo tú eres sostenido o cómo aún tú puedes decir que eres salvo? Hace cuánto fue tu conversión? Yo me convertí más o menos en el 2011, ¿no? ¿Y cómo hasta ahora, 2026, el Señor me ha sostenido? Es por su Espíritu Santo. Y además, ¿qué es la santificación, hermano? Crecimiento espiritual. Un crecimiento es, tiene un estándar, ¿cierto? O sea, uno no crece hacia la nada y hacia aquí estamos creciendo, a la semejanza de Cristo, muy bien. Entonces, nosotros somos formados a la imagen de Cristo, pero ¿quién hace esa obra, hermanos? Es el Espíritu Santo, hermanos, que te sostiene todos los días y no solamente te sostiene, sino que te transforma cada día más a la imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Y si conocemos el Espíritu Santo, vamos a conocer esa obra bendita de Dios en nosotros. 4. Conocer el Espíritu Santo es equilibrar la vida cristiana. ¿Por qué equilibrar la vida cristiana, hermanos? Porque hay un punto en el que, un mal punto, en el que pudiésemos pensar que solamente a causa de nuestro intelecto podemos conocer a Dios. Pero cuando conocemos al Espíritu Santo y conocemos que ese Espíritu Santo es el agente que nos revela la palabra del Señor, entonces contemplamos más la gloria de Cristo. Y tenemos una vida en la que esperamos de su sustento, esperamos de su poder. No es igual tener información intelectual que tener sabiduría. Hermanos,
¿La sabiduría cómo se obtiene? ¿Por la experiencia o por exponernos a la palabra del Señor? Por exponernos a la palabra del Señor. La experiencia es un, una buena herramienta, pero principalmente es la exposición a la palabra del Señor por el cual el Espíritu Santo transforma también nuestras vidas, ¿no? Siguiente dice, conocer al Espíritu Santo es adorar a Dios, perdón, sí, es adorar a Dios correctamente. Y eso se relaciona con el primer punto. Mientras más conocemos a Dios, mejor lo vas a adorar. Mientras menos lo conozcas, menos herramientas vas a poder tener para adorarlo cada vez mejor. ¿Mm? Cuando, cuando naces, ¿no? Cuando naces, lo primero que hicimos, ¿qué fue? Hablar así, fluido, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué hiciste ni bien naciste? Lloraste, ¿cierto? Lloraste. Si no lloraste, pues, bueno, de repente probablemente hayas tenido un problema en tus pulmones, han tenido que estimularte, pero bueno, lloraste. Pero ¿quién se ha quedado llorando de aquí? ¿Quién pide las cosas llorando o gritando aquí? Nadie, ¿cierto? Nadie. Si alguien lo hace, pues tiene problemas, ¿verdad? No, hay un crecimiento, hay un crecimiento y poco a poco el niño comienza a percibir cosas, a ser estimulado y aprende a hablar cada vez mejor. Un niño de 2 años, mientras más se estimula y más conoce, más palabras sabe y mejor se va a comunicar. Y es así con nosotros. Mientras más conocemos a Dios, mejor o más herramientas vamos a poder tener para adorarlo mejor a Él. ¿Quieren adorar mejor a Él? ¿Quieren adorarlo mejor? Por supuesto, ¿no? ¿Qué cristiano no quisiera adorar mejor a su Dios? Entonces, necesitamos conocer al Espíritu Santo, porque es Dios. Siguiente, conocer el Espíritu Santo es apreciar la historia de apreciar la historia cristiana ortodoxa, ¿no? ¿Por qué es esto, hermanos? Porque así como todas las doctrinas, la neumatología ha tenido un desarrollo y vemos a través de la historia ese desarrollo en los padres de la iglesia, en estos grandes teólogos que preservaron y se esforzaron por mantener un lenguaje lo suficientemente bíblico para expresar mejor esa revelación. Todos los términos que, por ejemplo, piensen en la palabra Trinidad. Nosotros como cristianos asumimos esa palabra, la asumimos, ¿no? Sí, yo creo en la Trinidad, yo creo que Jesucristo es el único, el unigénito, ¿no? Es el engendrado por el Padre, es una misma esencia, pero saben, hermanos, ¿saben cuánto tuvo que pasar para que estos términos, estos conceptos sean sistematizados y finalmente lo disfrutemos sin ninguna complicación mayor? Estos hermanos, les recomiendo leer em, a Nick R. Nickham. Él tiene una serie de historia de la iglesia y él dice como que cuando se debatía el tema de la Trinidad, todo, todas las ciudades involucradas estaban muy, pero muy apercibidas de esto. O sea, no había otra cosa que no había otro tema del cual se hable de eso, porque era un debate álgido, controversial, pero a nosotros ya simplemente lo recibimos, ¿cierto? De repente hay algunas preguntas, hay algún desarrollo personal, doctrinal que te tenga, sin embargo, debemos apreciar el esfuerzo que en la historia vemos de eso para simplemente recibirlo y afirmar. Conocer al Espíritu Santo es estar equipado para hablar a nuestra cultura. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue a hablar a los griegos? Eso fue, hermanos, un- una obra del Espíritu Santo. Cuando Pedro habló, él habló lleno del Espíritu Santo. Y cuando estamos empoderados por el Espíritu Santo, vamos a poder tener discernimiento para hablarle a los hombres según sus propias categorías para ganarlos para Cristo.
Y conocer el Espíritu Santo es estar preparado para la guerra espiritual. ¿Creemos en una guerra espiritual? Por supuesto, pero no la tomamos como otros grupos cristianos lo hacen también, lamentablemente, donde atan y desatan a Satanás todos los días. Nosotros sabemos que hay una guerra espiritual y esa guerra espiritual debe hacerse con armas espirituales. Y esas armas espirituales las podemos usar solamente por el poder del Espíritu Santo. Y cuando conocemos al Espíritu Santo y su obra, vamos a tener herramientas suficientes para lidiar contra el pecado, contra el mundo y contra Satanás. Por eso es importante conocer al Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos conocer al Espíritu Santo para así lidiar correctamente, bíblica y correctamente, la guerra espiritual. Hermanos, tú y yo estamos en una guerra espiritual todos los días y si no conoces correctamente quién te va a asistir, vas a sucumbir o vas a estar apuntando a todo menos al blanco. Pero ese es el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo nos empodera para estar listos para la batalla. Conocer al Espíritu Santo es sentir nuestra dependencia. Cuando conocemos el Espíritu Santo, hermanos, definitivamente vamos a vernos a nosotros como tan, pero tan pequeños y sin poder para mover un solo dedo para la gloria de Dios. Tú no puedes mover un solo dedo para la gloria de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan qué es lo que le dijo Jesucristo antes de ascender al cielo en Hechos 1:8? Pero recibiréis poder. Pero y mientras tanto que ellos qué tuvieron que hacer? Obedecer. Fueron, oraron y cuando hubo el tiempo fueron llenos del Espíritu Santo. Y recién ahí es que fueron testigos. Y recibiréis poder para testificar de Cristo. Mientras más conoces al Espíritu Santo, más dependiente tienes que ser de Él. Y finalmente, conocer el Espíritu Santo es conocer a Cristo, porque el Espíritu Santo, ¿cuál es el objetivo o uno de los objetivos del Espíritu Santo en la obra del creyente? Dar testimonio de quién? De Cristo. Cristo mismo dijo, y Él os guiará a toda verdad. Él testificará de mí, os hará recordar todas las cosas que os he enseñado. Hermanos, el Espíritu Santo tiene como objetivo exaltar y glorificar a Cristo en nuestras vidas. Por eso que si alguien dice, no, sí, el Espíritu Santo está obrando en mí y solamente se la pasa balbuceando, se la pasa en el piso dando vueltas, podemos reflexionar y decir, esto no glorifica de ninguna manera al Señor y por supuesto no es una obra del Espíritu Santo. Nada que no glorifique a Cristo es la obra del Espíritu Santo. Es importante esa conexión. Más adelante también vamos a ver que el lenguaje, ¿cuál es el lenguaje del Espíritu Santo, hermanos? ¿Cuál es el lenguaje del Espíritu Santo? La Escritura, la Biblia. Y la Biblia es esa palabra escrita que nos lleva a la palabra encarnada. Por eso es importante estudiar el Espíritu Santo, porque es nuestro Dios para nuestra salvación. Vamos a la historia, un poco de historia, hermanos. Historia de la neumatología. ¿Por qué la historia, hermanos? ¿Por qué la historia? Porque siempre tenemos que reflexionar, al menos brevemente, acerca del desarrollo de esta historia, porque la doctrina no surge en el vacío. Lo que recibes domingo a domingo ha sido desarrollado, ha sido desarrollado. Como les dije también, una, es fruto de los debates acalorados muchas veces, luchas. Hay tantas doctrinas por las cuales muchos padres o cristianos fueron asesinados. Y nosotros con libertad podemos hacerlo, ¿no? ¿Por qué estudiar la historia? Porque la doctrina no surge en el vacío, es un desarrollo orgánico bajo la providencia divina.
Providencialmente el Señor ha sostenido de manera constante a su iglesia y es una prueba. El desarrollo de la doctrina bíblica no es algo que nos indica error necesariamente, sino más bien que hay profundidad, hay mucha profundidad. Y claro, que en ese estudio de esa profundidad vamos a ver errores, por supuesto, pero es un desarrollo orgánico bajo la mano de el Espíritu Santo. ¿Cómo se han desarrollado todas estas doctrinas? Por el Espíritu Santo, ¿no? Y esta perspectiva nos protege de novedades heréticas. ¿Mm? Y nos permite apreciar cómo la teología enriquecida ha moldeado nuestra comprensión de la persona o de la tercera persona de la Trinidad. Vamos a ver las raíces escriturales. Primero, raíces escriturales. Hermanos, la neumatología no comienza con teólogos humanos. ¿Me entienden? Claro, la neumatología es un término humano para describir esta ciencia, esta rama de la teología sistemática, pero no comienza con teólogos humanos, sino que es la autorrevelación de Dios en las Escrituras. ¿Por qué o por qué sabemos que Dios es Espíritu Santo o por qué el Espíritu Santo es Dios? Porque Dios nos lo ha revelado en su palabra. No supiésemos acerca del Espíritu Santo si es que primero Dios no se hubiera mostrado así. ¿Mm? En el Antiguo Testamento se presenta como agente divino de la creación, la vida, la profecía, sentando las bases para todo estudio posterior. Vamos a ver el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se presenta como el Dios providente, ¿no? En la creación y la providencia. Génesis 1:2 ya hemos visto, ¿no? Que describe el Espíritu moviéndose sobre las aguas, es un acto de orden cósmico. En Job 3:4 afirma, el Espíritu Santo de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Un texto muy importante para entender al Espíritu Santo como dador de vida, una característica, ya vamos a ver este término, una apropiación del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es dador de vida. ¿Mm? En el sexto día, ¿quién fue creado, hermanos? ¿Se acuerdan? En el sexto día, ¿quién fue creado? Adán, el hombre. Y cuando Dios lo formó, ¿qué le dio? Aliento de vida. ¿Mm? Aliento para que viviese, sopló vida. Y en un sentido, hermanos, solo en un sentido, todo lo vivo es a causa del Espíritu Santo. En un sentido, hermanos, los impíos son sostenidos por el Espíritu Santo. Es el dador de vida. Y así como Él sostiene la vida natural, Él sostiene también la vida sobrenatural. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Em, También en la inspiración vamos a ver el Espíritu Santo en la inspiración y la profecía. El Espíritu Santo unge a líderes como Moisés. Ese acto, hermanos, ese acto de ungir a Moisés, ungir a los sacerdotes, ungir a los reyes, es un acto muy significativo, porque no solamente es un acto físico y material, sino que implica un acto espiritual. Moisés fue empoderado. Moisés fue empoderado de tal manera que él pudo liderar al pueblo de Israel. Aparte también, en el mismo Éxodo, el Espíritu Santo le dio poder a ciertas personas para realizar cosas para el templo. Entonces vemos ahí al Espíritu Santo, hermanos. Y por supuesto, en Ezequiel 37:1 al 14, vemos que no solamente Él es el sostén de la vida natural, sino que es el sostén de la vida espiritual, la visión de los huesos secos. Y esa es una ilustración de la regeneración, un tema central en la neumatología reformada.
y que lo usamos para explicar la gracia irresistible. El poder del Espíritu Santo es aquel que forma, o sea, fíjense, hermanos, el poder de Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? Ya vamos a ver también, ¿no? Que así como, o sea, podemos ver la obra del Espíritu Santo en todos, en Jesucristo, ¿no? Jesucristo fue también formado o concebido por el Espíritu Santo, también de manera sobrenatural, pero podemos tener algunos vestigios de cómo el Espíritu Santo sostiene cada vida, a cada ser viviente. ¿Mm? Cada ser viviente es sostenido por el Espíritu Santo, ¿no? Y también ya hemos visto, por supuesto, él está involucrado, el Espíritu Santo en la inspiración y en la profecía. Ahora, en el Nuevo Testamento, esta revelación progresa hacia allá una doctrina mucho más clara, por supuesto, acerca de la Trinidad. Y en Juan 14 y 16 presenta al Espíritu Santo como el Paracleto, que es consolador, abogado, enviado por el Padre y el Hijo con atributos personales, ¿no? Él enseña, recuerda y convence, ¿no? Él les convencerá de pecado, justicia y juicio. En Hechos 2 marca el Pentecostés cumpliendo Joel 2, ¿no? 2 del 28 al 29, donde el Espíritu Santo empodera la iglesia primitiva. Vemos que después de que Jesucristo ascendió a los cielos, fue el Espíritu Santo que empoderó a la iglesia para hacer su obra. Y además Pablo desarrolla la neumatología relacionándolo con la soteriología, con mucha más claridad, por supuesto. Lo relaciona también con la santificación, con el sello, con el fruto del Espíritu Santo. Y por supuesto, este periodo no es un estudio formal, sino es la revelación fundacional, ¿no? Los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, establecen la norma para nuestra neumatología. Vamos al periodo patrístico ya con un desarrollo primitivo, por supuesto, pero eso no significa que lo que ellos hayan dicho no sea importante, ¿no? Está Clemente de Roma, en su epístola a los Corintios menciona al Espíritu como inspirador de las Escrituras. Justino Mártir también describe al Espíritu Santo como agente profético. ¿Mm? Agente profético. También Ireneo de Lyon, en contra de las herejías, enfatiza la obra del Espíritu Santo en la encarnación y regeneración. Todos eh, estos primeros padres fueron antes de Nicea. Todavía, hermanos, si ustedes leen a Ireneo de Lyon, incluso Orígenes, quien fue el primero en mencionar la eterna generación del Hijo, ustedes van a ver que en esos intentos de formular doctrina, van a nuestros ojos, que ya son unos ojos, digamos, en un sentido más sistemáticos, pudiésemos verlos como extraños, rozando lo herético. Ireneo de Lyon, por ejemplo, decía que el Espíritu Santo y el Hijo eran como las manos del Padre. ¿Mm? Y cosas que aparentemente son extrañas, ¿no? Pero viendo el contexto, viendo cómo ellos estaban desarrollando su teología, podemos entender que son los primeros pasos hacia la sistematización. Pasos con tropiezos, pero pasos al fin de cuentas que eh, nos van a ayudar o ayudaron a los que llegaron. Tertuliano acuña la palabra Trinidad y defiende la procesión del Espíritu del Padre y del Hijo, base para la teología occidental. ¿Por qué digo base para la teología occidental? Porque hay una diferencia entre la teología occidental y oriental. Eh, los concilios y padres capadocios ya en el siglo IV, no, cuadro en adelante, siguiente por favor, concilio de Nicea afirma la deidad del Espíritu Santo, porque de hecho, ahí dijimos, ¿no? Creemos en el Espíritu Santo.
El preámbulo es creo en Dios. Algunos lo interpretan, creo en Dios Padre. Ah, entonces esto solamente está diciendo que el Padre es Dios. No, sino que creo en Dios es el preámbulo y por eso que se divide en tres. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Dios Hijo, el unigénito del Padre, y creo en Dios el Espíritu Santo. Y ya se ha formulado de manera conciliar la deidad del Espíritu Santo, pero de manera breve. Atanasio dice en sus cartas a Serapión, defiende la coigualdad del Espíritu contra los neumatómacos, negadores de la deidad, utilizando argumentos escriturales. También los capadocios, Basilio el Grande, Gregorio de Nicea y Gregorio Nicianciano distinguen hipóstasis de esencia. Ya vamos a saber a qué se refiere eso. Basilio argumenta por la doxología trinitaria, integrando también aspectos de o algunos términos griegos para ayudarse a sintetizar la doctrina de la Trinidad, ¿no? El Concilio de Constantinopla expande el credo niceno, dice, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Esto solidifica la neumatología clásica y esto es básicamente lo que los reformadores toman para sí. Vamos al periodo medieval. Agustín de Hipona. Agustín de Hipona tiene una obra de la Trinidad, usa algunas analogías, ¿no? Y él propone que el Espíritu Santo es el vínculo o como el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Agustín ve el Espíritu Santo como el don de la gracia. ¿Mm? Los escolásticos, también como Anselmo, discuten atributos divinos aplicables al Espíritu. Y Pedro Lombardo en Sentencias sistematiza la neumatología como parte de la doctrina trinitaria. ¿Sí? Eh, Tomás de Aquino también es otro exponente muy importante. Miren, Tomás de Aquino es uno de los más grandes teólogos que ha existido. No hay que tomar todo lo que él ha dicho, por supuesto, pero su ontología y su metafísica nos sirve de mucho para eh, sistematizar la teología. Si ustedes leen a Turretin, Petrus Van Maastricht, son teólogos de la posreforma, ellos toman bastante de Tomás de Aquino para sistematizar la doctrina. En controversias, ¿no? Hay un cisma de Oriente en el 1054 que es en torno a la filioque. ¿Qué significa filioque? Y del hijo. Y del hijo, porque la iglesia oriental no cree, o no cree, cree sí en la procedencia del Padre, pero no que el Espíritu Santo también proceda del Hijo. Periodo de la Reforma y por Reforma, Martín Lutero hace su catecismo mayor y ve al Espíritu Santo ya como santificador. Ya se va a apropiarse o va tomando forma al Espíritu Santo como el santificador de el creyente. Juan Calvino, el teólogo del Espíritu Santo en instituciones, dedica los capítulos a la regeneración, fe y oración por el Espíritu. Ve al Espíritu como vínculo de unión con Cristo. Y esto de unión con Cristo va a ser cada vez más desarrollado en la teología reformada. La unión con Cristo es fundamental, hermanos. ¿Por qué? Porque la unión con Cristo es cuando de manera espiritual somos parte del cuerpo de Cristo. Y ahora, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo? Pues quien nos une a Cristo es el Espíritu Santo. Confesiones reformadas, la confesión belga afirma la deidad y todas las confesiones reformadas básicamente tienen un alto
concepto del Espíritu Santo, un concepto bíblico, por supuesto, ¿no? En cuanto a los puritanos y la posreforma, como les mencioné, está John Owen con su obra Neumatología. Es una obra bastante grande. También Jonathan Edwards trata también en sus tratados sobre las em, eh, afectos religiosos, donde analiza experiencias espirituales. Hay un libro también que está en español de la editorial Teología para Vivir, donde Jonathan Edwards nos da pautas de cómo reconocer a la obra verdadera del Espíritu Santo. Entonces, ya los puritanos también hablan del Espíritu Santo de manera muy amplia. Y vamos al periodo moderno y contemporáneo. Y para los que han estado en el curso de teología contemporánea, normalmente, normalmente eh, o generalmente las nuevas teologías o las teologías contemporáneas son desviaciones, ya sean en mayor o menor medida, son desviaciones de la ortodoxia. El iluminismo, ¿se acuerdan? La ilustración desafía lo sobrenatural, ¿no? Y una reacción, ¿se acuerdan? Fueron los avivamientos. John Wesley, ¿no? Enfatiza la santificación, pero, hermanos, John Wesley va a proponer la perfección cristiana. Una perfección cristiana que ni siquiera él puede haber experimentado, ¿no? Los metodistas son los protopentecostales. ¿M? También en la era de los puritanos van a salir los cuáqueros, los shakers y esos movimientos que se les llamaba los entusiastas. ¿Por qué los entusiastas? Porque eh, se movían por las emociones. O sea, eran proto-pentecostales, ¿no? Con el respeto que se merecen los pentecostales. Son también nuestros hermanos, por supuesto, pero toman mucha de esta teología para desviar, lamentablemente, ¿no? Entonces, hay avivamientos en Inglaterra, en Estados Unidos, em, el gran despertar, Carvar en dogmática del Espíritu Santo como revelador de Cristo, pero ya sabemos que Carvar intentó repetir lo que la teología ortodoxa mencionaba, pero lo repetía mal, desviándose de lo bíblico. Y por supuesto, vamos a ver que a partir del siglo XX hasta ahora va a haber muchas, pero muchas desviaciones acerca del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, históricamente, la neumatología equilibra la doctrina y experiencia, ¿no? Evita el racionalismo porque creemos, hermanos, que la razón no es la última palabra, pero sí es un instrumento para que podamos analizar las escrituras, ¿m? Pero tampoco nos vamos al extremo de realzar lo subjetivo. Las experiencias, por supuesto, una experiencia cristiana implica nuestras emociones, nuestros afectos, nuestra voluntad y todo nuestro ser, pero como base en la obra del Espíritu Santo a través de la obra de la palabra a través de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esta ha sido em, la definición y la historia de la doctrina, el desarrollo doctrinal.